Buen día, hermanos. Dios les bendiga. Agosto 28. La gracia de Dios te llama a someterte, pero te ofrece verdadera libertad como nunca antes has conocido. Creo que hemos malentendido la verdadera libertad y la debilitante esclavitud. La libertad que satisface tu corazón nunca se encuentra al ponerte a ti mismo como tu propia autoridad. La verdadera libertad no se encuentra en hacer lo que quieres hacer cuando lo quieras hacer. La verdadera libertad nunca se encuentra en ponerte a ti mismo en el centro de tu mundo y hacer que todo gire a tu alrededor. La verdadera libertad no se encuentra en resistir al llamado de someterte a una autoridad diferente a la tuya. La verdadera libertad no se encuentra en escribir tu propio código moral. La verdadera libertad nunca es el resultado de seguir tu propio camino. Cuando intentas hacer estas cosas, nunca disfrutas la libertad. Solo terminas en otro tipo de esclavitud. ¿Por qué es esto cierto? Porque tanto tú como yo nacimos en un mundo de autoridad. Primero está la suprema autoridad de Dios. No hay nada que esté fuera de su soberanía y gobierno. Si Dios creó este mundo y lo hizo, y si Él es dueño de lo que creó y lo es, entonces tú y yo no tenemos autonomía, independencia de su gobierno. Esto significa que como sus criaturas fuimos creados para vivir en sumisión a su voluntad. Por ello, la libertad no se encuentra en salir de su autoridad. No, la libertad se encuentra en someter voluntariamente nuestros corazones a su voluntad. Después están todos los niveles de autoridad que Dios puso en la tierra para hacer visible su autoridad invisible. La libertad personal no se encuentra tampoco en resistirse a la autoridad terrenal. La libertad y la autoridad no son enemigas. Aquí está el punto. Tú y yo siempre existimos bajo alguna clase de autoridad. O nos sometemos voluntariamente al gobierno de Dios y a las autoridades que ha puesto en nuestras vidas, o nos ponemos a nosotros mismos como autoridad para gobernar nuestras propias vidas. Pero ninguno de nosotros es lo suficientemente sabio, fuerte o justo para gobernarse correctamente. No, no estamos diseñados para gobernarnos, así como un perro no está diseñado para vivir en una pecera llena de agua. La autonomía no nos conduce a nada bueno. Así que la meta de la gracia no es producir en ti la habilidad para vivir independientemente. El propósito de la gracia es transformarte en una persona que humildemente reconoce su necesidad de autoridad y celebra la santa, amorosa y benevolente autoridad de Dios. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Romanos 6:22. Es el pecado el que me hace querer gobernarme a mí mismo, y es la gracia la que me lleva a la mejor esclavitud que ha existido, la esclavitud que da vida, esclavitud hacia el Creador, el Rey Salvador, quien siempre me conoce y me da lo que es mejor. Para profundizar y ser alentadas, Romanos 13, del 1 al 7. Amén, hermanita Tita. Bueno, mi querida familia, muy buenos días. Dios les bendice en este día con su presencia y con la fidelidad de su pacto para con nosotros. El título del devocional de hoy es La esclavitud que trae verdadera libertad. Y el devocional nos da un texto base que es Romanos 13, del 1 al 7. Y así dice la palabra del Señor. Sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo de que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios.
vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, y al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Bueno, mis hermanos, en el devocional que leyó nuestra hermana Tita, nos confronta con una verdad. ¿Cuál verdad? Mis hermanos, que nuestro corazón caído se resiste a aceptar la verdadera libertad que se encuentra en la autonomía, no, sino en la sujeción. Vivimos una cultura que todos los días proclama a los cuatro vientos que la libertad es hacer lo que quieras, cuando quieras, como quieras. Pero Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, mis hermanos, nos dice algo radicalmente diferente. La pregunta que debemos responder esta mañana desde la Biblia, ¿es la autoridad enemiga de la libertad? Y es la primera pregunta. O la verdadera libertad se encuentra precisamente en el sometimiento voluntario a la autoridad de Dios y a las autoridades que Él ha establecido. Todos, mis hermanos, que estamos hoy aquí en esta mañana y todo ser humano, hemos soñado con ser independientes desde niños. Usted ve un niño pequeño y desde pequeñito está buscando tratar de ser independiente. ¿Y es por qué? Por el pecado original. Y ese ser independiente nos lleva a querer no rendir cuentas a nadie, con tener el control absoluto de nuestra vida. Y la cultura, esta cultura que vimos, este mundo, este cosmos del mundo, nos da esto. Sé tu propio jefe, haz lo que te haga feliz, nadie te dice lo que tienes que hacer, no aceptes la autoridad de otro. Sin embargo, cuando logramos esa independencia, ¿qué encontramos? Esa que es ser nuestro propio jefe, parece ser que estamos felices, nadie te dice lo que tienes que hacer. Hay un vacío, una quietud, un miedo sordo que cualquier momento todo se derrumba. Hoy el apóstol Pablo nos escribe en Romanos 13. ¿Y dónde está Pablo? Está encadenado en la prisión romana. No escribe para revelarnos la mentira más grande de la historia humana. No. Escribe para revelarnos o enseñarnos la verdadera libertad. No se encuentra en la autonomía, sino en la sujeción voluntaria a aquel que murió para comprar. Hay dos tipos de esclavitud en este mundo, mis hermanos. La que ofrece el mundo, una que promete libertad y entrega cadenas, o la otra que pide sumisión y otorga vida eterna. Y vamos a descubrir la diferencia entre las dos. Miremos primero el problema. La autonomía es la esclavitud más sutil del mundo. ¿Dónde empieza la autonomía? ¿Dónde es el origen? Génesis 3, del 1 al 5. ¿Qué pasa allí? Nos muestra el momento exacto en que el hombre eligió la autonomía. Seréis como Dios. El hombre no quiso, porque fue voluntariamente depender de Dios para conocer el bien y el mal. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y miremos la estrategia de la serpiente. La serpiente, mis hermanos, o sea, Satanás, no niega a Dios. ¿Qué es lo que hace? Lo minimiza. Hace que su mandato, su orden parezca absurda, incómoda, restrictiva, tiránica. Es decir, lo está mostrando de que es un Dios, pero que es malo. Y que no quiere que ellos sean felices, que no quieren que ellos sean libres.
Y luego viene la promesa mortal. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esta es la esencia de la autonomía. Mis hermanos, la autonomía te dice tú puedes decidir por ti mismo lo que es bueno y lo que es malo. No necesitas a nadie que te lo diga. Y todavía estamos en esas. Realmente, mis hermanos, es una lucha de reinos, de autoridad. Y recordemos que la autoridad de Dios se revela a través de su bendita palabra. Cuando nos revelamos en la escritura, nos estamos revelando a Dios. Eva y Adán, o Adán y Eva, no querían ser malvados. Ellos querían ser independientes, querían ocupar el lugar de Dios. Y esa es la raíz de todo el pecado hasta el día de hoy. Ahora miremos la esclavitud voluntaria. Romanos 6 nos dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Dice, hermano, la teología reformada realmente distingue en entre esta estructura y dirección de la voluntad. El hombre tiene la capacidad de elegir, nadie nos obliga a pecar, ¿cierto que no? Nadie nos obliga a pecar. Estamos hablando de cristianos, de nacidos de nuevo. Nuestra voluntad está cautiva del pecado, solo podemos elegir el mal. Esto es lo que éramos antes. Como dice Jeremías 13:23, mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer el bien, estando habituados a hacer el mal. Esta era nuestra condición. Y así está el mundo. Y esto es importante comprenderlo, porque cuando te relacionas con una persona no creyente, esa es la radiografía. No puedes esperar el bien de alguien que ha nacido dentro del mal y que dentro del mal está fluyendo todo lo que hace. No le va a dar gloria a Dios. Miremos el ejemplo de un drogadicto, mis hermanos. Nadie lo obliga a consumir, pero está impulsado por la necesidad fatal. Su voluntad está estructuralmente libre, pero direccionalmente esclava. Eres libre de consumir, pero está esclavo al consumo. Así es el pecado. Cree que es libre, pero en realidad está cautivo. No sé si ustedes recuerdan cuando antes de Cristo decíamos que yo puedo hacer con mi vida lo que quiera. No, tú y yo no hacíamos la vida lo que queramos. La vida que vivíamos era esclava a esa esclavitud del pecado. Pablo lo expresa con claridad en Romanos 6:20, porque cuando eres del pecado, esclavo del pecado, eres libre acerca de la justicia. Dice, hermanos, el pecador cree ser libre cuando en realidad es esclavo. Y el mayor engaño del pecado es que te hace creer que estás en control, cuando en realidad estás siendo controlado. ¿Cuál es la solución? Cristo, el esclavo voluntario que nos libertó. Y aquí llegamos al corazón del Evangelio, mis hermanos. Miremos el contraste entre Adán y Cristo. Mientras Adán en el huerto del Edén dijo, tomar el fruto y seré como Dios, Jesús en el huerto de Getsemaní dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Adán, mis hermanos, quiso ser independiente y nos arrastró a la esclavitud. Cristo, nuestro Señor, siendo Dios mismo, se hizo dependiente del Padre y se humilló, tomó forma de siervo y siervo hasta la muerte de cruz. Que obedeció hasta la muerte. Eso lo dice Filipenses 2:7. Cristo nos da ese ejemplo, mis hermanos. Y eso es lo que está expresando Pablo en Filipenses 2. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, Señor nuestro, siendo en forma de Dios, al igual que Dios no tuvo cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. ¿Escucharon eso? Él se despojó de sí mismo voluntariamente para hacerse pecador como nosotros. La obediencia, mis hermanos, que nos justifica. Romanos 5:9, perdón, 5:19 nos dice, por la obediencia, perdón, por la desobediencia de un hombre,
los muchos fueron constituidos pecadores. Así por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Hermanos, Cristo no vino a darte un manual de autoridad. Cristo vino a ser la autoridad que se sometió al Padre en tu lugar. Hermanos, este es el dilema de la vida del creyente. Queremos los privilegios de un hijo, pero no la responsabilidad de un hijo. Queremos un Salvador, pero no queremos que gobierne nuestra vida. Mi sumisión, tu sumisión a Dios, no nos salva. Es la sumisión de Cristo lo que nos salva. Pero cuando Cristo nos ha salvado, queremos voluntariamente someternos a Él. Es nuestro deleite, es nuestro anhelo. Esa nueva naturaleza se goza y se regocija en la sujeción a Cristo. Mis hermanos, al creer en Él, el Espíritu Santo nos da un nuevo corazón que desea someterse, no por miedo al castigo, sino por la gratitud al Salvador. Y esa gracia que nos transforma, mis hermanos. ¿Cuál gracia? La que vemos en Romanos 6:12. Pero ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. ¿Y cuál es el fin? La vida eterna. Esa es nuestra vida ahora. Entonces, mis hermanos, la libertad del pecado, esto es obra de Dios. Somos libertados. ¿Para qué nos liberta? Servicio a Dios. La libertad no termina en sí misma, mis hermanos. Nos lleva al servicio. Y eso luego nos lleva a un resultado, fructificación. ¿Y qué nos lleva al final? La consumación. ¿Cuál es el fin? La vida eterna. Hermano, la gracia que Dios nos ha dado no es licencia para pecar, es el poder para servir en santidad. Y esta gracia, mis hermanos, nos libera para que podamos ser siervos de justicia. Ahora entendemos por qué Pablo puede decir en Romanos 13:1, sométanse todas personas a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Pablo está declarando, mis hermanos, que toda autoridad legítima proviene de Dios. Pero atención, mis hermanos, Pablo escribió esto bajo el Imperio Romano, recordémoslo, gobernado por emperadores paganos y en muchas ocasiones tiranos. Nerón eventualmente perseguiría y mataría a los cristianos, porque en esa época Nerón gobernaba. Pablo no dice esto porque el gobierno sea santo, mis hermanos, no. Lo dice porque toda autoridad legítima es el reflejo borroso de la autoridad perfecta de Dios. Si tú y yo hemos sido liberados por Cristo, ya no ves la autoridad como una amenaza a tu libertad, mis hermanos, sino como un recordatorio de que no eres el centro del universo. Y esto es fundamental. Miremos la función de la autoridad. Y lo vemos en Romanos 13:3 al 4. ¿Y por qué lo explica? Miren lo que dice el apóstol Pablo. Incluso yo lo leímos, pero lo vamos a recordar. Ministro de Dios para tu bien. Hermano, no es terror a las buenas obras, sino a las malas. Recordemos que la autoridad está establecida para los malos. Es portadora de la espada. Dice, no en vano lleva la espada. ¿Para qué? Para proveer orden, para que la sociedad pueda funcionar. Mire tan hermoso esto, cómo Dios refleja parte de su reino y su gobierno a través de la autoridad. No sé si usted recuerda el gobierno que teníamos, en qué incertidumbre vivíamos, en qué miedo, en qué zozobra. Por eso, aunque era una autoridad legítima, pero hacía las cosas de una manera ilegítima. Y ustedes veían que parecía que el mal era premiado y el bien era castigado. Y fue un tiempo difícil. Estos 4 años que pasaron fueron muy difíciles. Por eso mismo, hermano, la espada es una referencia a la autoridad legítima del Estado para ejecutar justicia, incluyendo la pena capital en casos graves. Y esa autoridad que está ejerciendo los gobiernos
de una manera que se siente el poder de la espada, de una manera legítima. Nos da seguridad, nos da confianza. Miremos los límites de la autoridad. El devocional, mis hermanos, que leyó Tita, afirma que la autoridad misma es una institución divina, pero esto no significa que toda autoridad deba ser obedecida ciegamente. Lo dice Hechos 5:29. Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Recordemos que le estaban prohibiendo predicar en el nombre de Jesús. ¿Y qué eran ellos? No, primero está Dios. Bueno, cuando las autoridades terrenales exigen lo que Dios prohíbe, como adorar a otro Dios o como abandonar nuestra fe, cuando prohíben lo que Dios manda, predicar el Evangelio, ser luz en medio de las tinieblas, es allí donde el cristiano debe someterse al Rey de Gloria y no obedecer la autoridad. Hermano, la desobediencia civil no es lícita, sino requerida. Pablo mismo desobedeció a las autoridades cuando el imperio le pidieron que no predicara el Evangelio. ¿Qué pasó? Sufrió prisión, persecución y la muerte. Mis hermanos, la autoridad no es enemiga de la libertad. La autoridad, mis hermanos, es el marco dentro del cual la verdadera libertad florece. La pregunta que define todo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Pero ¿por qué, mis hermanos, el cristiano, y esto es importante, por qué el cristiano no quiere pecar? No porque tengamos miedo a ir al infierno, sino porque hemos entendido y nos ha sido revelado de que el pecado es el instrumento que usó para crucificar a su Señor. Cuando entendemos que Cristo se sometió a la muerte para liberarnos, el pecado ya no es atractivo, es repulsivo, porque amamos tanto a nuestro Señor más que ese pecado y nos duele, nos da tristeza, una profunda tristeza que nos lleva al arrepentimiento, cuando sabemos de que por ese pecado nuestro Rey de Gloria fue crucificado. ¿Y eso por qué pasa? Porque tenemos una nueva identidad. Es lo que dice Romanos 6, 17 al 18. Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ya no somos la misma persona, mis hermanos. Antes eras esclavo del pecado. ¿Cuál era el salario? Pues era la muerte. Ahora, mis hermanos, somos siervos de Dios. ¿Y cuál es el fruto? La santificación. Todos los días somos transformados de gloria en gloria. Cada vez que conocemos más de nuestro Señor, más le amamos y más aborrecemos el pecado y más queremos vivir la libertad en Cristo, sometidos voluntariamente. Y eso nos da como fruto la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, la vida eterna no es solamente una vida sin fin, es vida en comunión con Dios y no se les olvide esto. Es vida en comunión con Dios. Y la santificación no es el medio para ganar la salvación, sino el camino que conduce a la vida eterna. Y la santificación es natural en la vida de un creyente que ya es libre para obedecer al Rey de Gloria. Y es nuestro deleite hacerlo, es nuestro gozo de hacerlo. Recordemos Romanos 7, cuando Pablo dice, me deleito en la ley de Dios. Era su anhelo obedecer y era un gozo cuando obedecía. Mis hermanos, ¿cómo vas a someterte a Dios cuando te pida algo difícil? Primero empezamos en lo pequeño. ¿Qué dice la Escritura? Es que el fiel en lo poco, el fiel en lo mucho. Nosotros pensamos es obedecer en cosas grandes, no, en cosas pequeñas. Desde allí empieza la obediencia.
Y eso es fundamental. Por eso es que dice un texto por ahí que las pequeñas zorras echan a perder la cosecha. Generalmente estamos pendientes de los pecados groseros, los pecados visibles. Esos pecados que nos parecen pequeños, que minimizamos, nos llevan, hermanos, poco a poco a arrastrarnos, a ser deslizados. Y es una advertencia. Como dice el devocional, ponerte a ti mismo en el centro de tu mundo y hacer que todo gire a tu alrededor nunca trae verdadera libertad. Hermanos, nosotros no somos el centro del universo. Es Dios. Es Dios. Imagínense, nuestro buen Dios nos manda a orar por los gobernantes. ¿Por qué? Porque los gobiernos, las autoridades, lo reflejan a Él parte de su autoridad, parte de su gobierno. Como leía nuestra hermana Tita, es un gobierno, esas autoridades, aunque son puestas por Dios, muchas de ellas son imágenes distorsionadas, porque su corazón es corrupto. Pero aún así, dice, exhorta ante todo. Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo 2:1, exhorta en todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta, escuchen esto, y reposadamente, en toda piedad y honestidad. Hermano, esto no es un acto político, es un acto de fe, en que Dios gobierna sobre ellos, Dios gobierna el gobierno de los hombres, Él pone reyes y quita reyes. Cada gobernante puesto en la tierra es por Dios, con un propósito. Por eso debemos honrar las autoridades. Hermanos, en un mundo que fomenta la rebelión, la anarquía, nosotros como cristianos debemos ser diferentes. Y esto lo vemos en el apóstol, en Mateo, Mateo 22:21. Dice, dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Y eso qué nos lleva? Los impuestos, el honor, la reverencia apropiada. Y recordemos que a Dios se le debe esa adoración, obediencia absoluta y nuestra vida entera. No debemos adorar un gobierno, no un gobernante, no idealizar un gobernante como si fuera nuestro Salvador. No, nuestro Salvador es el Rey de Gloria. No olvidemos eso, mis hermanos. Hermanos, el Evangelio siempre nos presenta paradojas que desafían nuestra sabiduría humana. Para vivir debemos morir. Para ser primero debemos ser el último. ¿Y por qué les digo esto, mis hermanos? Para ser libres debemos ser siervos. Hay dos tipos de esclavitud en este mundo. La esclavitud del pecado te promete alas, pero te da jaulas. Te dice haz lo que quieras y al final descubres que no puedes dejar de hacerlo. Paga con muerte, vacío y soledad. Y miremos la esclavitud de Cristo. No te pide que te esfuerces para ser libre. Te dice, ven a mí, todos los que estéis trabajados, cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Cuando venimos a Él, ¿qué encontramos? Que su yugo es fácil y su carga es ligera. ¿Por qué? Porque Él llevó la carga pesada en su cruz. Y con esto terminamos, mis hermanos, la promesa final. Pero ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tened por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mis hermanos, damos gracias a Dios que ya somos libres. Damos gracias a Dios que somos libres para adorarle, para obedecerle, para someternos voluntariamente a Él con gozo y con alegría, de saber de que voluntariamente nos hemos rendido a Él, nos ha cautivado con su gracia y nos da seguridad con su misericordia. Mi querida familia, este ha sido el devocional del día de hoy. Vamos a orar, darle gracias a nuestro buen Dios. Padre amado, Rey eterno,